grabar la clase. Bienvenidos, esta es la clase de formación cristiana, así que vamos a ingresar a un nuevo tema, pero antes de ingresar al tema, vamos a comenzar con nuestro devocional, ¿ya? Probablemente sí hayan meditado al principio de la mañana, pero vamos a ir a nuestro tema de hoy. El versículo, perdón, vamos al inicio, ahí está. El versículo de hoy, chicos, 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a contarles la historia de un hombre llamado Filipides. Filipides era un maratonista, un corredor, un mensajero, ¿ya? Era un mensajero. ¿Qué hacían los mensajeros? Antes que existan redes sociales, que exista internet, que exista todo. A ver, María Victoria, ¿qué es lo que hacían los mensajeros en ese tiempo? ¿Cómo te imaginas? Creo que ellos tenían que correr casi hasta hacer llegar el mensaje. Bien. No sé, ¿qué página es? Ahorita todavía no hemos entrado a la página. Estamos en la matutina. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, a ver, María Victoria, hace rato Stephanie respondió, ¿no? María Victoria, un cartero o un mensajero tenía que correr, como decimos, varias distancias llevando un mensaje. Ahora, ¿será que un mensajero podía correr más de 300 kilómetros? Sí podía. Sí podía. Entonces los mensajeros tenían que ser personas con una buena condición física, ¿no? Tenían que Y tener tenían que ser fuertes. fuertes, tenían que ser... Y ahí está la foto, ¿no? Se volvió Filipides Flash, dijo. era un joven fuerte, un mensajero fuerte. Entonces, aquí tenemos una estatua, la estatua de Filipides. Filipides, qué nombre, ¿no? Imagínense si su papá le hubieran puesto a ustedes Filipides. ¿Cómo sería su nombre? A ver, Filipides, la fuente terraza. No. Ay, profe. ¿Cómo sería? A ver, Oscar Bruno, Oscar Filipides. Sería interesante, ¿no? Filipides, ese nombre que se ponían antes. Bueno, aquí está la estatua de Filipides. Ahora, ¿por qué se recuerda a Filipides? Hace más de 2400 años, 2500 años en sí, en el año 490 antes de Cristo, hubo una guerra entre Grecia y los persas. Los griegos habían vencido a los persas en la costa de la ciudad de Maratón. Noten esa ciudad, Maratón. Pero los persas huyeron por el mar y se estaban yendo por otro camino para llegar al centro de la ciudad. Entonces imagínense que el ejército griego estaba en Maratón. Los persas huyeron y estaban yendo por otro camino al centro de la ciudad. ¿Qué pasaba si los persas llegaban al centro de la ciudad? ¿Morían? Claro, morían, iban a destruir el centro y en el centro de la ciudad estaban las mujeres, los niños, de todos los guerreros del ejército. Estaban Iban desprotegidos. a decir, ¡ah! ¡Nos atacaron! ¡Ah! Sí, iban a cercar la ciudad, iban a sitiar, y sinceramente iban a matar a todos. Iban a perder la guerra. Entonces, llegó un mensajero hacia el general, en ese momento en la orilla de la playa, y dice, oh no, tienes que enviar un mensaje a Atenas. Pero yo acabo de llegar de una carrera. ¿Saben qué? Filipides acababa de llegar de una carrera, de un mensaje de 240 kilómetros. Imagínense, él corrió 240 kilómetros. Y entonces el general le dice, tienes que correr hacia Atenas para decirles que hemos vencido,
que esperen un poco, que ya llega el ejército. Entonces, Filipides empieza a correr y correr y correr, pero empieza a correr. ¿Por qué empieza a correr? No solo por un mensaje, empieza a correr por la vida de sus hijos, por la vida de su esposa, por la vida de sus amigos, por la vida de muchas personas y empieza a correr y se exige con todo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Filipides inicia el recorrido de 42 kilómetros. Luego de haber corrido 240 kilómetros, corre 40 kilómetros más. Ya estaba cansado, pero sigue corriendo, porque dependía de esa carrera, dependía la vida de muchas personas. Entonces exige sus músculos más allá de sus posibilidades. Cubre la distancia estableciendo un nuevo récord de tiempo. Y al llegar a la puerta de la ciudad, grita con todas sus fuerzas: ¡alégrense! ¡Hemos triunfado! Y luego de gritar con todas sus fuerzas, cae muerto. Esa es la historia de Dijo, se murió. Marico, bamba, güey. Él muere dando ese mensaje de salvación. Él muere corriendo una carrera de vida o muerte. Y saben, hace 2000 años también alguien corrió una carrera muy, muy importante. Jesús corrió una maratón, pero él no la corrió así como Filipides. En honor a Filipides se recuerda esa carrera de la maratón. Hay personas que corren una maratón, no es un juego olímpico también. Pero Jesús recorrió un camino de no 42 kilómetros, tal vez eran 3 kilómetros, pero Jesús tuvo que ir ese recorrido con una cruz encima. Y tenía que hacerlo, porque Jesús corrió su maratón por tu vida y por mi vida. Y cuando llegó al objetivo, al Gólgota, con su último aliento, él gritó: hecho está, hecho está. Entonces, ¿qué significa ese hecho está? Significa que la victoria ya está conseguida, que Jesús ganó esta pelea contra el mal, y que esperes un momento más, que esperes un poco más, porque Él te va a dar la victoria. Así que vamos a orar para comenzar nuestra clase. Esa fue la meditación de hoy. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, muchas gracias, porque en tu palabra encontramos esperanza y victoria. Oramos por esa victoria que Cristo Jesús nos da. Oramos, Señor, porque usted nos ayude y nos acompañe en esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis queridísimos estudiantes. Vamos al tema de hoy. Primero, ¿Qué página es? vamos al libro, nuestra página número 72. En la página 71 tenemos aquí la unidad número 3. La unidad 3. Ahora vamos a la parte práctica, la parte de práctica. Pregunto, chicos, y ahí están las preguntas en la pantalla. ¿Qué es lo primero que haces frente a una dificultad? A ver, ¿quién puede responderme? ¿Qué es lo primero que hacen cuando estamos en problemas? Orar. Orar, ya. Otras personas, Esconderse de miedo, güey. Decir la verdad. ¿qué es lo que hacen? Sí, otros que hacen es tener miedo. No lloro, profe. También algunos lloran. Pero, a ver, No, no. pero ¿de qué manera sientes que Dios te ayudó ante esas situaciones difíciles? Tal vez Dios hizo un milagro, tal vez justo no tenía trabajo nuestro papá, nuestra mamá, y justo Dios hizo aparecer algún trabajo ahí para ellos. Pero, ¿cómo es nuestra relación con Dios cuando todo
Va, muy bien. Gato, gato, gato. Así que vamos a ver, aquí en el libro hay un audio que nos envía. Miren, aquí tenemos las ayudas de la página del libro. Ahorita vamos a ver la página. Esta es la canción de esta unidad. Esta es la canción de esta unidad. Vamos a ir a aprenderla un poco. Me gustó bastante. La canción de la unidad. Dios llamó a Gedeón, a Débora y Sansón como jueces de su pueblo, y luz debía ser. La actitud Débora mostró al dar la victoria al Señor. Gedeón, al probar a Dios, confianza en él encontró. Dios espera que tú y yo le sirvamos con gozo y entreguemos un mensaje de amor y paz, con gratitud a los demás. Dios espera que tú y yo en obediencia vivamos, que aprendamos a confiar en Él y con amor llevemos a todo el mundo su luz. Amarguras vivió Sansón por no obedecer al Señor. Quiso hacer su voluntad, su necedad lo cegó. A Noemí y a su nuera Ruth dio su amargura y quitó su amor, su obediencia a Jesús, trajo gozo al corazón. Dios espera que tú y yo le sirvamos con gozo, que entreguemos un mensaje de amor y paz, con gratitud a los demás. Dios espera que tú y yo en obediencia vivamos, que aprendamos a confiar en Él y con amor llevemos. Dios espera que tú y yo le sirvamos con gozo, que aprendamos a confiar en Él y con amor llevemos a todo el mundo su luz. Y con amor llevemos su luz. Esa es la canción de la nueva unidad que vamos a avanzar, de la nueva unidad. Hablaba acerca de algunos personajes de la Biblia. Hablaba algunos personajes de la Biblia. Entre ellos estaba la persona de este tema. Vamos ahí, página 72. El título es Jueza y Profetiza, libro de Jueces, el capítulo número 4. Vamos ahí juntos a nuestra Biblia, vamos a la Biblia y vamos a buscar el libro de Jueces, el capítulo 4, ¿ya? Ahora sí, ya están habilitados. Jueces, capítulo 4. Débora y Barak derrotan a Sísara, dice el título aquí de mi Biblia. Vamos a un resumen. Tienen que leer ya en casa este capítulo, verlo más después, porque es muy, muy bonito. Pero luego de la muerte de Josué, que ya vimos el anterior tema, a Josué y cómo lideró al pueblo, ¿no? Luego de que Josué descansó, luego de que Josué murió,
el pueblo pasó por diferentes periodos. En resumen, el pueblo empezó a hacer el bien por algunos momentos, o sea, unos 30 años o 10 años, el pueblo se dedicaba a hacer las cosas bien. Pero después se les olvidaba. Y después empezaban a hacer las cosas otra vez mal. ¿Qué cosas malas hacía el pueblo de Dios? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué cosas malas hacían? Profe, ¿qué dijo? ¿Qué Adoraba a otros número? dioses. Adorar a otros dioses. Eso hacían. Pero ellos tenían las pruebas de que Dios era el Dios verdadero, pero se olvidaban y adoraban a otros dioses. Bien, buenísimo. Entonces, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, Dios tenía que mandar como un rescate de emergencia. Una persona que tenía que hacer entender al pueblo que estaban haciendo mal. Entonces, a veces cuando estaban mal, los enemigos los atacaban y se volvían ahí sus controladores del pueblo de Dios. Ellos vivían oprimidos. Y recién se acordaban de Dios cuando estaban en problemas y oraban. Parece mucho a lo que nosotros hacemos a veces, ¿no? Cuando estamos bien, vivimos felices, nos rascamos la panza, tranquilos. Pero cuando estamos en problemas, ahí recién le hablamos a Dios. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Dios nos perdona y nos ayuda. Dios nos perdona y nos ayuda. En una de esas ocasiones, aquí dice el libro, estamos con el libro, en una de esas ocasiones, los cananeos, cuyo rey era Jabín. ¿Cuál era el rey de los cananeos? Jabín. Jabín, junto al capitán de su ejército. El capitán del ejército, ¿cómo se llamaba? Sisara. Sísara, ya, bien. Sísara. Profe, ¿qué número es? Dijo que busquemos en la Biblia. Jueces, capítulo 4. Después de Josué viene Jueces, capítulo 4. Entonces, el rey de los cananeos era Jabín. Y el capitán del ejército de los cananeos era Sísara. Sísara, aunque parezca nombre de mujer porque termina en A, era un hombre. Entonces ya vimos que hay Filípides y ahora que hay Sísara. Imagínense llamarse Sísara. Para que no se olviden esos nombres, estoy diciendo. Entonces Sísara era el general del pueblo, el capitán del ejército de Canaán, de los cananeos, no de Canaán, del pueblo de Dios, de los cananitas. Entonces, Sísara y Jabín estaban dañando al pueblo de Dios, estaban acorralándolo. ¿Y cuántos tiempo pasó para que Dios responda la oración del pueblo? Aquí, Jueces capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver. Versículo 3. ¿Quién puede leerlo? Jueces 4, versículo 3. Yo. Ya. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquí tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Miren cuántos años estaban siendo oprimidos. 20 años. 20 años. Aquí nadie tiene 20 años. Yo tengo 18. No, mentira, tengo 18 años desde que entré al colegio. Yo pensé que usted tenía 18 años de vida. No, tengo cara de jovencito, pero tengo 20 y harto. Ya, pero no es mi historia. Es la historia de
de Sísara y de Javín y todos. Ahora, 20 años, imagínense 20 años siendo esclavizados y oprimidos. Nadie aguanta eso. Pero después de 20 años, recién se les ocurrió orar a Dios. Después Profe, ¿por dónde estamos? Estamos aquí en el Ay, libro, lo que me faltaba, güey. Me faltaba eso ahí. estamos en la página número 72. 72. Aquí está en el libro. Entonces, después de 20 años, recién se les ocurrió hablarle a Dios. ¿Cómo? Pues, no tiene sentido a veces la actitud que tenía el pueblo. Pero los israelitas, después de 20 años, habían perdido su valentía, hundidos en el polvo por sus enemigos. No tenían ánimo para levantarse, con sus viñedos destruidos, sus pertenencias arruinadas, rodeados de muerte. La nación moría por falta de un líder digno que los guiara hacia la victoria. Y cuando falta un hombre, cuando hay ni un hombre valiente, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando no hay ni un hombre valiente, Dios saca el mejor arma. Dios envió a una mujer. Y algunos piensan que la Biblia es machista, que la Biblia no tiene en cuenta ahí la mujer, pero miren, ¿quién es el nuevo líder del pueblo? Una mujer. Una mujer. ¿Y cómo se llamaba esa mujer? Débora. Débora. Débora es un modelo de mujer líder, de mujer valiente, porque ni un hombre se animaba, nadie, todos eran cobardes. Y Dios levantó a una mujer para servirle, para liderar a su pueblo. Su liderazgo animó al pueblo para levantarse y bajo su dirección los israelitas obtuvieron una gran victoria. Ahora vamos a ver un poco acerca de esa gran mujer. Vamos a ver un poco. Uy, dice. Lo saqué. Vamos a ver un poco acerca de esa gran mujer. Acerca de Débora. Débora fue una mujer extraordinaria. Tuvo dos funciones en el pueblo. Una función era administrativa, era jueza. La gente se acercaba a pedirle consejos para resolver grandes y pequeños problemas. Entonces, antes de que hayan reyes en Israel, habían jueces, ¿ya? Nuevamente, antes de que existan reyes en Israel, existían Jueces. existían jueces. Entonces, el papel de los jueces era ayudar a la gente a tomar decisiones, aconsejar a la gente, eran como una especie de alcalde o gobernador, pero no eran reyes. Era como una psicóloga. Más o menos. Era así, era una consejera, ¿no? Bien, Victoria. En aquel tiempo gobernaba Israel, dice el versículos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera. Por eso ahí tenemos la foto, la imagen, Débora en una palmera. Era el lugar que más le gustaba, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella en busca de justicia. Me gusta más mi Biblia, ahí dice en busca de justicia. Pero también era profetisa. ¿Qué era una profetisa? ¿Qué es un profeta? ¿Es una servidora de Dios? Ya, un profeta es un servidor de Dios, una servidora de Dios, que Dios habla a través del profeta, ¿no? O sea, Dios le habla al profeta y el profeta habla al pueblo. Eso A la es gente. Débora. Eso es lo que Débora hacía.
me gusta mucho que además de ser jueza, ella era consejera. Ella era amiga de todos. Ella era amiga de todos. Entonces, Débora, vamos a continuar aquí en nuestro tema. Aquí tenemos la primera actividad ahí. Cómo se organizaron para organizar la victoria, para cantar la victoria. Esa actividad lo van a hacer ustedes ahí en casa, ¿ya? Les voy a contar después cómo vamos a hacer para realizar todo este tema de tareas. Pero vamos a dar el tema ahorita, ¿ya? La Biblia atribuye las victorias de Israel. Cuy, 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 cuy. La Biblia atribuye las guerras a que Dios estaba a su favor. Dios estaba a favor de su pueblo, ¿ya? Los hebreos muchas veces eran en menor cantidad y equipamiento, pero aún así Dios les daba el triunfo. En la Biblia Dios es llamado Señor de los ejércitos. ¿Por qué decimos eso? Barak reunió 10,000 soldados. Era un ejército muy pequeño. No eran el mismo tamaño de ejército que los cananeos. Los cananeos eran mucho más. Entonces, con 10,000 soldados que lograron juntar, el pequeño ejército de Israel partió para luchar contra el ejército de Císara. Partieron por fe. En ese instante, cuando estaban llegando ahí al lugar para luchar, cayó una lluvia torrencial, una gran tormenta. Entonces, como justo los direccionaron a un arroyo, a un callejón, empezó a caer esa tormenta y el barro produjo que las ruedas de los carros se estancaran, impidieron el ejército enemigo que se movilice, y sin duda, el Señor actuó a favor de su pueblo. Con pocas armas, los israelitas pudieron vencerlos. Los cananeos sufrieron una derrota vergonzosa, miren. La derrota afectó a Císara y lo llevó a desertar de la batalla y huir. Entonces, ¿quién era el rey? Ahorita los voy a habilitar. Vamos a ir terminando ya esta historia. Es interesante, me gusta mucho. ¿Quién era el No rey me de los cananeos? silencien, profa. ¿Sí? ¿Quién era el rey de los cananeos? ¿Alguien se acuerda de los reyes de los cananeos? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Comienza con J. Jesús, No. El rey de José. los cananeos era Jabín. Jabín, hace rato lo dijimos. Y el capitán del ejército de Jabín era Císara. Císara, Jabín, tenía un ejército grande. Débora, profetisa y jueza de Israel, ayudó a Barak a reunir unos cuantos soldados, 10,000, y en la batalla Dios ayudó al pueblo de Israel. Entonces, Císara huyó, escapó, como todo un cobarde, escapó de la batalla y se fue a refugiar a la casa de un amigo, a la casa de Eber. Y en la casa de Eber, su amigo, estaba Jael, la esposa de Eber. Y le dijo, Oh my God. por aquí, mi señor, por aquí no tenga usted miedo, entre y no tenga miedo. Entonces entró a refugiarse, Císara entró y Jael lo escondió tapándolo con una manta. Y la actividad de hoy va a ser ver cómo terminó la historia de Císara. Así que vamos ahí a resolver la actividad de hoy. ¿Cuál fue el desenlace de Císara? Leamos Jueces, vamos a buscar Jueces. Voy a pedir ahí Daniel. Daniel, ¿tienes la Biblia ahí a mano? Daniel Fuentes. Yo aquí tengo. Puedes leer, ¿no? Daniel Fuentes va a leer ahí Jueces, capítulo 4, versículos 19 al 22. Sí, profe, estoy buscando. Listo.
Vamos a ver cómo termina la historia de Sísara. Ya saben, Sísara escapa porque vio que el pueblo de Dios iba a vencerlo. Y escapa a la casa de Jael, que eran amigos de él. Y vamos a ver cómo termina la historia. Cómo acaba. Cómo concluye. ¿Jueces cuánto dijo? 19. Jueces 4. Jueces 4 del 19 al 22. Jueces 4 del 19 al 22. ¿Listo, Dani? Sí. Ya, ahora sí, léelo para nosotros. ¿Lo leo? Sí, porfa. Y él le dijo, te ruego que no me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y volvió a cubrir. Y él le dijo, estate en la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú respondes que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y ponió un mazo en su mano y le acercó calladamente y le mintió la estaca por las sienes y él y la enclavó en la tienda. En la tierra. Estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Hasta ahí, profe, o más? Hasta ahí vamos a ver. Entonces, ¿cómo termina la historia de Sísara? Sísara llega, se esconde en la casa de Jael y Jael espera a que él se duerma. Luego agarra una estaca, vamos a decir que esto es una estaca, y mientras Sísara estaba durmiendo, Jael se acerca, le pone la estaca aquí en la sien. Algunos tal vez no saben qué es la sien, ¿no? La sien es esta parte del hueso, aquí, donde hay un huequito, donde hay una especie de huequito, a ver, tóquense. Ahí es la sien, esa es la sien. Entonces, ella puso una estaca ahí en la sien, mientras Sísara estaba durmiendo tranquilo y con un martillo. Ahí. Profe, ¿qué es una estaca? Una estaca es un trozo de madera con punta, así como un lápiz, pero más grande. Es más o menos así, miren. Así. Ahí se ve grande, ¿no? Ahí, la clavó en la sien. Eso es lo que hizo Jael. Entonces, ¿cómo fue el desenlace de Sísara? Jael, o podemos escribir ahí en el libro, murió por una estaca que Jael le clavó. Así que esto ya es las actividades que tenemos hoy. Por ejemplo, aquí dice, investiga sobre estas mujeres y escribe brevemente qué batallas tuvieron que enfrentar. Vamos a ver aquí podemos buscar en Google fácilmente. Google se llama, profe, no Google. Belleza, Google. Podemos buscar en Google fácilmente ahí qué batallas luchó María Teresa de Calcuta. Profe, ¿qué hacemos en ¿Qué hacemos dónde? En las actividades. What the fuck, qué señora viejita.
buscar. Esta señora María Teresa de Calcuta, ella fue una monje católica, una monjita católica que tuvo que, a ver, ¿dónde está? ¿Qué fue lo más importante de María Teresa? Una mujer que se hizo famosa en todo el mundo por dedicar su vida a ayudar a los más pobres, ¿ya? Ayudar a los más pobres. Entonces, el libro nos dice aquí, brevemente, ¿qué batalla tuvo que enfrentar Teresa de Calcuta? Enfrentó la pobreza de las demás personas, ¿ya? Ana Frank, ahí van a buscar, esto es tarea, miren, van a buscar aquí en Google, Ana Frank, y van a ver ahí cuál fue la guerra o la lucha de Ana Frank. Ana Frank sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, o sobrevivió a los nazis, Profe, ¿sí? Ana Ya Frankenstein, busquen. ¿Ya hicimos las actividades de la 1 o todavía? Por eso les estoy explicando, estos son actividades para que ya en clase. Ahorita como tenemos ya poco tiempo, no podemos hacerlas. Aquí solo les estoy indicando cómo hacer, ¿ya? Ahora, vamos a ver, en la tarea va a ser hacer este mapa, esta sopa o este crucigrama que tenemos aquí, crucigrama. ¿Cuál? Este crucigrama ¿Cuál? aquí de la página número 75, ¿ya? Ya. Tienen que rellenar aquí el libro y vamos a trabajar este trimestre. No van a mandarme fotos a mi WhatsApp, Profe, ¿sí? ¿qué página dijo? 75. Ah, Ah, ya. Entonces, van a mandar estas fotos. ¿A dónde las van a mandar? Aquí al Classroom. Voy a compartirles el Classroom. Tenemos Classroom. Profe, Sí, les voy a indicar ahí después el Classroom. Van a ir a Classroom. Pastor, buen día. Buen día, profe. El tiempo. Buen día, profe. Ahí está, estoy en la última ya. Aquí en el Classroom les voy a mandar el código al grupo y ahí Ya. me van a presentar las tareas, ¿ya? Ahí me van a presentar las tareas. ¿Ya, chicos? Ya puse aquí la ¿cuál tarea. es el código? Se los voy a mandar al WhatsApp. Al WhatsApp se lo voy a mandar. ¿Ya, chicos? Entonces, Profe. hoy vemos la historia de Débora. Ya, profe. Profe. ¿Sí? ¿Sí, Juanita? Profe. Sí, dime, Juanita. Profe, yo recién más lea la clase que ya sé que estás hablando. Está grabada la clase, la voy a compartir, ¿ya? Del tema número 16. El tema número 16. Listo, chicos. Entonces, esa fue la clase de hoy. Ya la profe está aquí para la siguiente clase. Y Dios los bendiga mucho. Los quiero bastante, los quiero mucho. Y fue una alegría verlos hoy. Así que vamos a continuar las clases de la mañana.